Tras la abdicación de Agustín de Iturbide al primer imperio mexicano, se estableció un supremo poder ejecutivo formado por un triunvirato cuyos integrantes fueron los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Este supremo poder ejecutivo fue un gobierno provisional que convocó a un nuevo Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre de 1823. Dentro de los miembros del Congreso se observaron dos tendencias ideológicas. Por una parte, los centralistas, entre quienes destacaron Servando Teresa de Mier, el padre José María Becerra y Jiménez, Carlos María de Bustamante, Juan José Ignacio Espinosa de los Monteros, Rafael Mangino y Mendívil, el padre José Miguel Guridi y Alcocer y otros. Por parte de los federalistas destacaron Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, Juan de Dios Cañedo, Juan Bautista Morales, Juan Cayetano Gómez de Portugal, Francisco García Salinas, Prisciliano Sánchez y otros. La tesis de Servando Teresa de Mier se oponía a dividir el territorio en estados independientes y soberanos, pues consideraba que esto debilitaría a la nación, la cual necesitaba unión para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España, la cual sería apoyada por otras naciones europeas. Fray Servando sí era federalista, pero consideraba que no se podía seguir el modelo estadounidense al pie de la letra. Decía que las colonias de Estados Unidos se habían unido en una federación, pero que en México ese concepto no necesariamente funcionaría, pues siempre habían existido las provincias con un gobierno central. Se acababa de vivir la experiencia de Centroamérica, que después de la disolución del imperio, se les concedió a las provincias la categoría de estados libres, y el 1 de julio de 1824 decidieron separarse de México y no formar parte de la nueva república. Así se formó la República Federal de Centroamérica. Fray Servando consideró que los gobiernos estatales tomarían una actitud egoísta provocando una desunión a manera de cacicazgos. Los que defendían la ideología federalista argumentaron que era el deseo y voluntad de la nación constituirse de esta forma, y ejemplificaron la prosperidad estadounidense por adquirir ese régimen y en contraparte el fracaso de Iturbide. El 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación. En ella se asignaron los puntos básicos para organizar a la República naciente. La nación asumió oficialmente la soberanía y se constituyó por estados libres, soberanos e independientes. Durante los siguientes meses continuaron los debates constitucionales. El primer borrador del proyecto de constitución fue presentado para su debate el 1 de abril de 1824. Una de las discusiones se centró en la conformación del Supremo Poder Ejecutivo. En este primer borrador, ese poder se depositaría en 3 miembros. Entre los adversarios de un ejecutivo plural destacó José María Luis Mora, representante por el Estado de México. Una comisión presidida por Ramos Arizpe elaboró una nueva versión el 28 de junio. Proponía un ejecutivo unitario, un presidente y un vicepresidente. El segundo borrador fue aprobado el 20 de julio. En esta versión leemos: el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación residirá en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y que además habría un vicepresidente. El borrador presenta correcciones diversas. La Constitución Federativa se volvió Constitución Federal. Se escribía indiferentemente en mexicano con X y mexicano con J. El 2 de octubre, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 1825-1829. Y el 4 de octubre de 1824 se realizó la solemne proclamación del Pacto Federal bajo el nombre de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se establecieron los principios que fueron escritos con anterioridad en el Acta Constitutiva. El 8 de octubre, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su periodo constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825. A la nación se le llamó Estados Unidos Mexicanos porque la Constitución la definió como una república federal
conformada por estados soberanos al igual que los Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución fue una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses, es decir, una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes reunidas en Cádiz, durante el periodo de lucha contra el gobierno de José Bonaparte, impuesto por el ejército francés, así como de la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787. Determinaba la libertad de imprenta y de palabra. La combinación de los tres modelos, español, colonial y estadounidense, dio como resultado un sistema judicial muy peculiar en el texto aprobado por el Congreso. La Constitución Federal de 1824 consta de 7 títulos y de 171 preceptos. Desarrolla los principios republicanos y federalistas ya expuestos en la mencionada acta constitutiva. Declara que la religión es y será la católica, apostólica y romana. Divide el poder supremo de la Federación en ejecutivo, legislativo y judicial. Deposita al legislativo en un Congreso General compuesto por 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Fija los requisitos de elegibilidad para ocupar esos puestos. Establece que la elección de los diputados será indirecta y la de los senadores a mayoría absoluta de votos por las legislaturas de los estados. Detalla las facultades de ambas cámaras y precisa en 31 fracciones las del Congreso. Describe el proceso legislativo para la creación de leyes. Divide las sesiones del Congreso en ordinarias y extraordinarias. Fija la residencia de ambas cámaras en un mismo lugar, pero sin precisarlo. Deposita el poder ejecutivo en una sola persona, el presidente de la República, e instituye la vicepresidencia individual. Fija los requisitos para ocupar ambos puestos. Prescribe que la duración de los 2 cargos será de 4 años y prohíbe la reelección del presidente en el periodo inmediato. Fija las prerrogativas de uno y otro mandatarios, entre las que destacan proponer leyes y reformas a las mismas, ejercer el derecho de veto y disfrutar de inmunidad durante el desempeño del cargo, salvo en el caso de que cometan delitos específicamente señalados por la propia Constitución. Si faltaran simultáneamente el presidente y el vicepresidente, asume el poder ejecutivo quien presida la Suprema Corte de Justicia, mientras la Cámara de Diputados elige un interino. Deposita el Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia. Crea los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Integra la Corte con 11 ministros y un fiscal. Los miembros de ella solo pueden ser removidos con estricta sujeción a las leyes y son electos por las legislaturas de los estados por la mayoría absoluta de votos. Señala que los tribunales de circuito, cuyas funciones precisa, se componen de un juez y un promotor fiscal, nombrados por el Ejecutivo a partir de una terna propuesta por la Suprema Corte, y que para el desempeño del cargo se requiere ser ciudadano de la Federación y haber cumplido 30 años. Indica los requisitos para ser juez de distrito y el procedimiento de su designación. Mandata que el gobierno de cada estado se divida en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dejando su organización a las leyes locales. Impone a los estados obligaciones que garanticen la primacía del orden constitucional federal. Obliga a todo funcionario público, antes de tomar posesión de su cargo, a jurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Al momento de la promulgación de la Constitución, la nación estaba compuesta por 19 estados y 3 territorios. Ese mismo año se hicieron 2 cambios en la división territorial del país y finalmente quedó compuesto por 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Los 5 territorios federales eran Alta California, Baja California, Colima, Tlaxcala y Santa Fe de Nuevo México. El 18 de noviembre, por votación de 52 diputados a favor y 32 en contra, se declaró a la Ciudad de México capital federal y sería la residencia de los supremos poderes de la Federación. Se extendería en un círculo con un radio de 2 leguas a partir del zócalo de la ciudad, territorio que estaría bajo la autoridad de un gobernador nombrado por el Ejecutivo Federal. Los estados del centro, México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Michoacán, que eran los más habitados,
funcionaron como una descentralización administrativa. Los estados de la periferia, Zacatecas, Coahuila y Texas, Durango, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Nuevo León, adquirieron un confederalismo moderado, es decir, que querían conservar cierta independencia sobre sus asuntos internos en los que no interviniera la federación. Los estados más alejados del centro, Yucatán, Sonora y Sinaloa, las Californias y Tamaulipas, adquirieron un confederalismo radical. Sin existir partidos políticos establecidos, se distinguieron tres tendencias políticas. La primera aún apoyaba al imperio de Iturbide, pero eran una minoría. La segunda estaba influenciada por la logia yorquina, cuya filosofía era el federalismo radical. Fomentaba un sentimiento antihispanista y estaba proporcionado por el ministro plenipotenciario estadounidense Joel Roberts Poinsett. La tercera estaba influenciada por la logia escocesa que había sido introducida a México por los propios españoles. Se inclinaba por el centralismo y el reconocimiento de la nueva nación ante España y la Santa Sede. Consumada la independencia, el patronato real había desaparecido. El gobierno federal y los gobiernos estatales consideraron que estos derechos correspondían ahora al Estado mexicano. El patronato real era un derecho que otorgaban los papas a los reyes para nombrar a los funcionarios de la Iglesia, especialmente a los de mayor jerarquía, como los obispos y canónigos. La forma de manejar los bienes eclesiásticos fue el punto más controversial que polarizó las opiniones de la clase política. Los yorquinos pretendían usar los bienes de la Iglesia para sanear la hacienda, y los miembros de la logia escocesa lo consideraban una herejía. De acuerdo al compromiso federal, los estados deberían aportar una cuota fija en dinero y en hombres para el ejército, que llamaron cuota de sangre. El presupuesto federal fue insuficiente para el pago de las deudas, defensa, vigilancia en fronteras, y los estados se resistieron a cumplir la cuota de sangre, la cual a veces era cubierta con delincuentes. Algunas constituciones estatales fueron más radicales y tomaron provisiones para ejercer localmente el patronato bajo el lema de libertad y progreso. Las constituciones de Jalisco y Tamaulipas decretaron el financiamiento gubernamental del culto. Las de Durango y del Estado de México otorgaron al gobernador el ejercicio del patronato. La de Michoacán otorgó al Poder Legislativo local la facultad de reglamentar la observancia de los cánones y la disciplina del clero. Y la de Yucatán, de forma vanguardista, declaró la libertad de culto. Los orígenes de la Constitución de 1824 se ubican en el derrumbe de la monarquía española, la insurgencia y la posterior independencia de México. La Constitución deriva de un proceso que inicia con la invasión napoleónica a España en 1808 y que tiene su desenlace en el México de entre 1810 y 1821. Esto significa que al momento de estar escribiendo la Constitución, los constituyentes del 24 ya tenían varios antecedentes. El primero es la Constitución de Cádiz de 1812. El segundo, la Constitución de Apatzingán. El tercero, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla el 30 de julio de 1811, José María Morelos desde Acapulco hizo un llamado para establecer un congreso en la ciudad de Chilpancingo en el mes de septiembre, y así crear un gobierno independiente. Proclamado como el Supremo Congreso Mexicano, fue instalado el 14 de septiembre de 1813. Ese día Morelos anunció a la Asamblea un documento con carácter de programa llamado Sentimientos de la Nación, en el que declaraba la independencia total de la América Mexicana y establecía un gobierno popular representativo con división de poderes. Prohibía la esclavitud y la división de la población en castas. El 22 de octubre de 1814 se promulgó en Apatzingán, Michoacán, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán. Antes de promulgarse la Constitución en México, hubo algunas constituciones en otras regiones nacientes, como lo fue la Gran Colombia. Años después, con su separación, surgieron los actuales países de Colombia y Venezuela. También hubo constituciones primitivas, como por ejemplo en Buenos Aires y en los estados que luego conformaron la Confederación Argentina. Uno de los efectos del federalismo mexicano fue un Congreso débil, porque se podía reunir muy poco tiempo al año.
no por decisión política, sino por la enorme extensión geográfica del país. El tránsito en México de la soberanía nacional que proclamó desde 1808 el licenciado Francisco Primo de Verdad durante la invasión napoleónica a España a una federación de estados libres, soberanos e independientes, fue impulsado sobre todo por Miguel Ramos Arizpe, el representante por Coahuila y las provincias internas de Oriente en las Cortes de Cádiz. Fue un destacado constituyente en Cádiz y después presidente de la Comisión de Constitución en el segundo Congreso Constituyente que dio lugar a el Acta Constitutiva. Consiguió sacar adelante el gran proyecto que venía concibiendo desde Cádiz, proyecto similar a lo que planteaba el Plan de Iguala en 1821. En un intento por desmontar mitos en torno a la Constitución de 1824, que afirma que fue una copia de la Constitución de Filadelfia de 1787, hay que hacer un contraste entre ambas. Se va a encontrar que hay una mayor influencia de la Constitución de Cádiz de 1812, misma a la que contribuyó de manera destacada el mismo Miguel Ramos Arizpe. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.